Estamos en un contexto económico internacional, mundial, de globalización. La globalización económica creo que lo hemos escuchado todos. En ese contexto, una primera cosa que es importante tener en cuenta es que en el mundo ha habido históricamente, de alguna manera eso todavía persiste en una medida importante, es una, vamos a llamarlo, una división internacional del trabajo. De alguna manera, para que existieran estos países que llamamos países desarrollados e industrializados, tuvieron que existir países subdesarrollados y países que le suministraron a esos países desarrollados. Eso fue siglos atrás en el proceso de colonización, las materias primas e incluso los capitales para alcanzar ese grado de desarrollo que tienen. Y entonces tampoco podemos pensar que es novedoso. Es novedoso para Uruguay, algo que en América del Sur es una historia larga, sufrida y trágica en muchos sentidos. Es decir, alcanza con conocer un poco la historia de Bolivia, la historia de Perú, la historia de Brasil, inclusive de Argentina, para saber cuáles son las características de este funcionamiento de la economía internacional. Creo que empezamos a pasar a ser muy valorados para esa economía internacional y para esos capitales que la dominan a partir del agua y la tierra, que con la evolución del proceso de desarrollo, de industrialización mundial, ha pasado a tener cada vez un valor más importante. Por último, más recientemente, podemos decir, la mineración, la riqueza mineral en gran escala, porque es cierto que minería en este país existe desde hace mucho tiempo, pero en una escala muchísimo menor, que no tiene comparación con este tipo de proyectos con el que se está discutiendo ahora. Esa primera reflexión creo que tiene que servir para nosotros, con humildad, saber que tenemos que estudiar muy seriamente esto, tenemos que tratar de conocer las experiencias de otros países. Nosotros no vamos a inventar la rueda en esta cuestión, pero para aprender y nosotros no cometer lo que pueden haber sido errores o tragedias que hubo y que las ha habido efectivamente en estos procesos internacionales. Les muestro entonces ese mapa que está ahí. Es una cosa muy reciente, que es un proyecto existente, fue aprobado por los presidentes de América del Sur en el año 2000, y que es el llamado proyecto IRSA, Integración de la Infraestructura Regional Sudamericana. Un concepto manejado para la elaboración de este proyecto es que América del Sur tenía como islas que no se comunicaban entre sí. Pero sin embargo, solo mirando ese mapa, se percibe, me parece que con bastante claridad, si uno tiene un poco de perspicacia, de que ese proyecto está destinado fundamentalmente a facilitar una nueva fase, un nuevo boom de inversión de capital que ingresa en América Latina a principios de la década del 90, que está destinada a abastecer a ese mercado mundial y a esos países que están en la punta de ese desarrollo industrial con una nueva oleada de recursos naturales de la región. Cuando nosotros exportamos ganado en pie, cuando nosotros exportamos soja, cuando nosotros exportamos celulosa a través de la forestación, estamos exportando agua. El agua que fue necesaria para alimentar esos animales, para sostener esos cultivos, y que en los países de destino no la van a necesitar porque tampoco la tienen inclusive. Aquí hay un fenómeno particular que tiende también, que quiero plantear para problematizar un poco más esta situación. Aquí hay dos tendencias que se están desarrollando en el plano político, institucional, que yo lo digo son tendencias contrapuestas.
Este proceso de globalización de la economía mundial ha significado que las decisiones importantes de grandes capitales en el mundo son cada vez más centralizadas. Este proceso de globalización ha traído como consecuencia incluso un debilitamiento de la capacidad y de la independencia de decisión de las propias naciones. Al mismo tiempo, los países nuestros y los países de la región, sobre todo después del proceso de las dictaduras que hemos sufrido, viven, y nosotros incluso tenemos aprobación de leyes importantes recientes, un proceso de descentralización que tiende a enfatizar por su naturaleza la descentralización de decisiones, la ubicación de las decisiones importantes para la sociedad en instancias menores que la de la frontera del país, a nivel de municipios, y por ejemplo en el caso del Uruguay recientemente a nivel de alcaldías. Digamos, ese proceso de descentralización se justifica y tiene sentido en una distribución, una democratización del nivel de participación y de decisiones políticas en el país. Y bueno, a menos que pensemos que las alcaldías son para decidir si vamos a hacer o no una plaza de deportes y ese sea el nivel de decisión. Las decisiones, si son para que las personas participen, para que las personas decidan qué forma de vida quieren, cómo quieren vivir, cuál es el futuro, la perspectiva para su pueblo, para su familia, entonces esas decisiones tienen que ser importantes a la hora de decidir proyectos económicos que tienen impactos ambientales y sociales en la sociedad, como en particular son este porte, esta escala de proyectos, y esa contradicción incluso es visible en este proceso de discusión, de información sobre este proyecto en particular. Es decir, por una parte, hay sectores de la sociedad, como aquí se ha reflejado, lo reflejó el representante de la Federación Rural, inquietudes muy fuertes de parte de la sociedad, de parte de sectores de la sociedad. Por el otro, si uno escucha o mira con atención declaraciones del gobierno o de la empresa, da toda la sensación de que esto ya está decidido. Es decir, de que lo que es una reunión como esta, por ejemplo, no va más allá en los hechos de una instancia de difusión, de una instancia de convencimiento, porque cuando se habla de participación social o desarrollo local, un concepto que está muy claramente definido en la bibliografía internacional del desarrollo y en particular en la minería, la participación es para decidir, para formar parte de las decisiones. Es decir, si hacemos una reunión, yo te cuento a ti lo que voy a hacer, te pregunto qué es lo que vos pensás, pero la decisión la tomo yo solo. Eso no es participación. Eso es consulta, escuchar, oír más o menos, y la decisión sigue siendo una decisión centralizada. Es decir, eso, si bien también en nuestra legislación, como mostraron los compañeros de Gaia, en nuestro país inserta el concepto de participación social, existen instancias formales de participación, como son, por ejemplo, las audiencias públicas. Esas formas de participación son formas simplemente de consulta. Y en esto, particularmente en el caso de la minería, hay algunas cosas que están muy claramente definidas, más claramente definidas para el caso de los pueblos indígenas. Resulta que en Uruguay prácticamente no tenemos comunidades indígenas separadas, pero en muchos países de la región de América del Sur sí los hay. Entonces, esos pueblos o esas comunidades, a lo largo de
cientos de años, han conservado su unidad y su identidad relacionada con la tierra. Y entonces a este tipo de proceso de globalización de la economía y de avance en la extracción de recursos, han sabido, han tomado la decisión de defenderse de una manera mucho más consistente. Y eso incluso ha llevado, por ejemplo, a que hoy exista un convenio, el convenio 169 de la OIT, donde reconoce para proyectos de impacto ambiental sobre esas comunidades significativos, lo que se llama un derecho de los pueblos indígenas, que se llama consentimiento libre, previo e informado. Esto significa nada menos que esos pueblos, y yo digo, no se puede limitar solo a ellos, simplemente que ellos se han sabido defender mejor, significa que frente a la naturaleza de un proyecto que va a afectar sus formas de vida, sus relaciones, el ambiente donde viven, la cultura en la que fueron criados, esas comunidades tienen derecho a ser informadas con plenitud. Tienen el derecho a que esa información sea previa a la decisión del proyecto. Porque a que a uno le den información después que el proyecto ya está decidido, es simplemente enterarse de lo que va a pasar y patalear, como decimos nosotros. El derecho es pataleo, pero el derecho pataleo no es capacidad de decisión. Y entonces esto significa también, y da la oportunidad de que un proyecto que pueda no ser ambientalmente sustentable pueda no caminar, que la decisión pueda ser que ese proyecto, por su naturaleza, no puede seguir adelante. Y hay ejemplos de esto en América del Sur. Un caso paradigmático fue la comunidad de Tambo Grande en Perú. La comunidad de Tambo Grande era una comunidad agrícola, eran los principales productores de frutos para la exportación de Perú, limón, mango, etc. Y apareció en el gobierno de Fujimori una empresa por un proyecto de minería a cielo abierto que en una comunidad de 37.000 personas, que incluía el pueblo de Tambo Grande y los alrededores, iba a implicar inclusive el desplazamiento de 8.000 personas. Y fue, digamos, en definitiva, la decisión de esa comunidad, que tuvo que repechar la decisión que ya estaba tomada por el gobierno. Pero la gente de Tambo Grande llegó a tener que organizar, por ejemplo, un plebiscito con observadores internacionales para demostrar que la población de esa zona no estaba de acuerdo con ese proyecto. Hubo que encomendarle a técnicos internacionales reconocidos que hicieran un estudio del impacto real de tipo ambiental. Tuvo que salir a denunciar en tribunales internacionales que a pesar de ese plebiscito se desconocía su voluntad. Los problemas ambientales que se han generado en el mundo hoy no son una discusión simple entre me gusta la minería, no, a mí no me gusta, me gusta la industrialización, no, yo estoy contra. Esas son simplificaciones. Es decir, acá el problema ambiental que tiene hoy el planeta es un problema de escala, es un problema de fijar límites. Y si no estamos dispuestos a esos límites, simplemente nos vamos al basurero como planeta y ahí vamos a marchar todos. Y eso nos tiene que colocar también, más allá de nuestros intereses inmediatos, darnos a nosotros, como pueblo, una conciencia ética de qué es lo que estamos haciendo. No pensar solo para nosotros, pensar también para los que vienen después y para los que están compartiendo un país como el nuestro.